Bueno, yo sé que estamos en el epicentro, en el kilómetro cero de la corrupción de Pedro Sánchez. Buenas tardes, amigos. Hoy quiero hablarles de un evento que sin duda marca un antes y un después en la campaña electoral extremeña. El pasado 3 de diciembre, Santiago Abascal, el líder de Vox, pisó tierra de Villanueva de la Serena, en pleno corazón de Badajoz, para lanzar uno de los discursos más contundentes y polémicos que hemos escuchado en mucho tiempo. Y créanme, no es exageración decir que este acto ha removido los cimientos políticos de una región que históricamente ha sido bastión del Partido Socialista. Pero antes de entrar en materia, déjenme ponerles en contexto. Extremadura va a las urnas el próximo 21 de diciembre. Unas elecciones adelantadas que nadie esperaba, convocadas por María Guardiola, la presidenta regional del Partido Popular, después de romper su pacto de gobierno con Vox. Y es precisamente esa ruptura la que ha encendido la mecha de una batalla electoral que promete ser feroz, con acusaciones cruzadas, señalamientos de corrupción y un clima de confrontación que ya es la marca de fábrica de la política española contemporánea. Abascal llegó a Villanueva de la Serena con un mensaje claro y directo, sin medias tintas ni eufemismos. Desde el primer momento, el líder de Vox no se anduvo con rodeos. Declaró que estaba pisando el epicentro, el kilómetro cero de la corrupción de Pedro Sánchez. Una afirmación explosiva que resonó entre los cientos de asistentes que abarrotaban el recinto. ¿Y por qué Villanueva de la Serena? Porque, según Abascal, de aquí partió aquella famosa ruta de las primarias del PSOE, ese viaje en un Peugeot 407 que se ha convertido en símbolo de todo lo que, para Vox, representa la podredumbre del socialismo español. Ahora bien, profundicemos en este asunto. Abascal no habló en abstracto. Se refirió específicamente a un personaje que todos conocemos, José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Según las investigaciones judiciales en curso, Ábalos habría estado vinculado a una trama de corrupción relacionada con el llamado caso Koldo, que involucra supuestos sobornos, comisiones ilegales y una red de intermediarios que habrían lucrado con contratos públicos durante la pandemia. Pero Abascal fue más allá. En su discurso mencionó que la campaña de las primarias del PSOE en Extremadura... Bueno, yo sé que estamos en el epicentro, en el kilómetro cero de la corrupción de Pedro Sánchez. Porque si no me equivoco, él mismo lo dijo, no solo porque el conseguidor de la mafia en Extremadura es de por aquí, sino porque de aquí partió esa ruta por toda España, esa ruta kilométrica, a bordo de un Peugeot 407, que concluían unas primarias en las que escondían las urnas, en unas primarias que fueron pagadas, según acabamos de saber, por parte del que llevaba el volante, con el dinero de la prostitución. Digo yo que el que llevaba el volante sería el mismo que echaba la gasolina, ¿no? Y sabría cómo la pagaba. Y quizás sabía de dónde venía el dinero. Pues bueno, lo acaba de decir. Venía del dinero de la prostitución, de las saunas de prostitución, del suegro del presidente del gobierno de España. Oye, se dice y ya no nos escandaliza. A lo que nos han acostumbrado estos años. Pues sí, aquí estaba el epicentro de esa ruta de la corrupción, de esa mafia que se montó en un Peugeot. Claro, nosotros venimos en furgoneta, y venimos en la furgoneta 6. Y en la furgoneta, pues hablamos de todo, la verdad. De todo. Ellos no. Resulta que el yerno del de las saunas iba al lado, bueno, no sabemos si iba al lado o iba adelante, no sabemos quién hablaba con quién, imaginamos que todos con todos, ¿no? Pero el yerno de las saunas iba junto con dos que tenían esas aficiones. Habría sido financiada con dinero procedente de negocios turbios, incluyendo locales de alterne vinculados al entorno familiar de personas cercanas al presidente Sánchez. Las palabras de Abascal fueron durísimas. Habló de mafia, de prostitución, de dinero sucio circulando por las arterias del poder socialista. Y lo hizo con una vehemencia que logró encender a su audiencia. Porque, seamos honestos, el discurso de Vox siempre ha sido visceral, emocional, diseñado para conectar con aquellos españoles que sienten que el sistema les ha fallado, que la clase política les ha traicionado, que Madrid está muy lejos de sus problemas cotidianos. Pero no se equivoquen. Abascal no solo atacó al PSOE, también arremetió contra el Partido Popular, y aquí es donde su discurso adquiere una dimensión más compleja. El líder de Vox acusó al PP de ser un partido de la estafa,
de pactar con los socialistas en Bruselas, de votar juntos las mismas políticas que luego critican en España. Señaló que Feijóo y su equipo mantienen un teatro político, una farsa en la que fingen oposición, pero en realidad son parte del mismo sistema corrupto que dicen combatir. Esta estrategia de Abascal es inteligente y calculada, porque Vox no se presenta como una alternativa dentro del sistema, sino como una fuerza antisistema que viene a romper con décadas de bipartidismo. No se limita a decir que el PSOE es malo y el PP es bueno, no. Dice que ambos son dos caras de la misma moneda, dos estructuras de poder que se alternan en el gobierno, pero que en esencia defienden los mismos intereses de las élites, de Bruselas, de los poderes globalistas, que según su narrativa buscan destruir la identidad y la soberanía de España. Y es aquí donde Abascal conecta con un sentimiento muy profundo en ciertas capas de la sociedad española, el desencanto. La sensación de que vote lo que votes, nada cambia realmente. Que los políticos prometen y luego traicionan. Que los mismos que hablaban de austeridad suben los impuestos. Que los mismos que denunciaban la corrupción del otro partido, luego resulta que están igual o peor. En su discurso en Villanueva de la Serena, Abascal recordó que Vox fue el único partido que presentó mociones de censura contra Pedro Sánchez en la legislatura anterior. Dos mociones que, según él, fueron ignoradas o rechazadas por el Partido Popular. Y aquí lanzó una pregunta retórica devastadora. ¿Cómo puede el PP ahora salir a las calles a pedir la dimisión de Sánchez cuando nunca apoyó las mociones de censura de Vox? ¿Cómo puede presentarse como alternativa si en Bruselas vota exactamente lo mismo que los socialistas? Este mensaje cala en su electorado, porque hay millones de españoles que sienten que el Partido Popular es blando, tibio, incapaz de frenar realmente las políticas de la izquierda, que Feijóo es un político del sistema, formado en esa vieja escuela de pactos y consensos que para Vox es precisamente el problema de España. Abascal se presenta como el hombre que no negocia con la mafia, que no acepta componendas, que no se vende por un puesto o una subvención. Ahora bien, aterricemos en lo específico de Extremadura, porque este discurso no fue solo una diatriba general contra el bipartidismo, fue también una declaración de guerra electoral en un territorio que tradicionalmente ha sido muy hostil para la derecha en general y para Vox en particular. Extremadura lleva décadas siendo gobernada por el PSOE. Es una región con una economía débil, muy dependiente de las ayudas públicas, con altas tasas de desempleo juvenil, con problemas de despoblamiento en las zonas rurales. Una región que, según Abascal, ha sido abandonada y traicionada por ese socialismo que dice defenderla. Y aquí es donde Abascal introduce un elemento muy potente en su narrativa, el agravio comparativo. La idea de que Extremadura ha sido tratada como una región de segunda, mientras los separatistas vascos y catalanes recibían todas las inversiones, todas las competencias, todos los privilegios. Porque presionaban, porque chantajeaban, porque amenazaban con romper España. Mientras que Extremadura, leal, tranquila, nunca exigió nada con fuerza y por eso fue olvidada. Este mensaje es muy poderoso, especialmente en el mundo rural. Abascal habló directamente a los agricultores y ganaderos, que sienten que nadie defiende sus intereses, que las políticas europeas les asfixian con regulaciones absurdas, que los costes de producción suben mientras los precios que reciben por sus productos se mantienen estancados o incluso bajan. Prometió que un gobierno de Vox en Extremadura pondría a los extremeños primero, que defendería al campo, que reduciría la burocracia, que facilitaría el relevo generacional en las explotaciones agrarias. También habló de la inmigración ilegal, un tema central en el discurso de Vox. Abascal acusó a Guardiola de haber roto el pacto de gobierno porque no aceptaba las políticas migratorias que Vox había negociado en Valencia, Baleares y Murcia. Según él, el Partido Popular quiere repartir la inmigración ilegal por toda España, lo que significa, en su interpretación, repartir la inseguridad, las violaciones, el colapso de los servicios públicos. Poco, pero realmente solo es la guinda del pastel. Lo verdaderamente grave, y es la mayor corrupción, es pactar con todos los enemigos de España uno detrás de otro, con los separatistas, con los terroristas y con los comunistas que odian a su propia patria y que odian la libertad de sus compatriotas y que odian la propiedad privada de sus compatriotas. No la odian, la quieren para ellos. Esa es la verdadera corrupción. Lo de que hayan robado, ¿cómo no iban a robar? Si eran capaces de reunirse hasta con el diablo para acceder al poder. Eso no es lo sorprendente. ¿Y ahora en qué está? Pues en seguir comprando un tiempo más de investidura con unos presupuestos que los va a pagar, ¿cómo? Untando al separatismo catalán otra vez. ¿Con qué? Con nuestros impuestos,
con vuestros impuestos, con el fruto de vuestro esfuerzo, con el esfuerzo de los agricultores, de los ganaderos, de los autónomos, con el esfuerzo histórico de los que hoy son pensionistas, con el esfuerzo de todos. Un lenguaje duro, sin concesiones, que busca generar miedo y movilizar a un electorado que ve en la inmigración una amenaza. Y luego está el tema de la vivienda, otro caballo de batalla de Vox. Abascal pintó un panorama desolador para los jóvenes españoles. Dijo que hoy un joven no puede soñar ni con alquilar un piso, ni con comprarlo, ni con formar una familia, que los salarios no alcanzan, que el coste de la vida se ha disparado, que los jóvenes tienen que compartir habitaciones, compartir neveras, emigrar fuera de su tierra para encontrar oportunidades. Y prometió que Vox cambiaría eso, que lucharía por una España donde los jóvenes pudieran quedarse en su región, trabajar, prosperar, echar raíces. Pero volvamos al núcleo del discurso, porque Abascal también se refirió a un hecho muy relevante que ha marcado la actualidad política española en las últimas semanas: la supuesta reunión entre Pedro Sánchez, cuando aún no era presidente, y un exmiembro de ETA en un caserío del País Vasco. Según Abascal, esa reunión habría sido organizada por Ábalos, el mismo personaje del Peugeot 407, el mismo que ahora está siendo investigado por corrupción. Y esto, para Vox, no es una anécdota. Es la prueba de que Sánchez es capaz de negociar con terroristas, con la mafia, con cualquiera, con tal de llegar al poder y mantenerse en él. Este es un tema extremadamente sensible en España. El terrorismo de ETA dejó heridas profundas en la sociedad española. Cientos de muertos, miles de víctimas. Y la idea de que un presidente del gobierno haya podido negociar en secreto con etarras, aunque sean exetarras, aunque sea con el brazo político de ETA, genera un rechazo visceral en amplios sectores de la población. Abascal lo sabe y lo utiliza. Porque Vox se presenta como el partido que nunca pactará con los enemigos de España, que nunca negociará con terroristas, que nunca aceptará la ruptura de la unidad nacional. Y aquí entramos en otro tema clave, el nacionalismo español de Vox, porque si hay algo que define a este partido es su defensa a ultranza de la unidad de España. Abascal terminó su discurso con un grito de ¡Viva España!, que fue coreado con entusiasmo por sus seguidores. Este nacionalismo español, centralista, jacobino si se quiere, es una de las señas de identidad de Vox. Frente a los nacionalismos periféricos, frente a los separatismos vasco y catalán, Vox levanta la bandera de una España única, indivisible, donde todos los españoles son iguales independientemente de dónde hayan nacido. Pero no nos engañemos, este discurso también tiene sus riesgos, porque cuando hablas de mafia, cuando usas un lenguaje tan combativo, tan beligerante, cuando presentas la política como una guerra entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, entre españoles de verdad y enemigos de España, estás contribuyendo a una polarización que puede ser muy peligrosa para la convivencia democrática. Porque si el adversario político no es simplemente alguien con quien discrepas, sino un enemigo al que hay que derrotar por cualquier medio, entonces el espacio para el diálogo, para el consenso, para el entendimiento, se reduce hasta desaparecer. Y esto es algo que estamos viendo en España y en muchas otras democracias occidentales. Una fragmentación del espacio político, una radicalización de los discursos, una dificultad creciente para formar gobiernos estables y para alcanzar acuerdos transversales sobre los grandes problemas del país. Vox es parte de este fenómeno. No es ni el único responsable ni el único actor, pero es una pieza importante de este tablero cada vez más complejo y difícil de gestionar. Ahora bien, volvamos a lo concreto de estas elecciones extremeñas, porque el objetivo de Abascal no es solo denunciar la corrupción de Sánchez o la tibieza de Feijóo. Su objetivo es sacar un resultado electoral que le permita condicionar la política extremeña, que le dé poder de negociación, que demuestre que Vox no solo no ha desaparecido tras la ruptura de los gobiernos autonómicos, sino que sigue creciendo, que sigue siendo una fuerza política relevante en España. Y es que recordemos, hace algo más de un año, Vox abandonó los gobiernos autonómicos de varias comunidades porque el Partido Popular aceptó el reparto de menores inmigrantes no acompañados propuesto por el gobierno central. Fue una decisión polémica, arriesgada. Muchos pensaron que Vox se estaba autoexcluyendo del poder, que estaba cometiendo un error estratégico. Pero Abascal lo defendió con vehemencia. Dijo que Vox no estaba dispuesto a traicionar a sus votantes, que preferían quedarse en la oposición antes que aceptar políticas que consideraban contrarias a los intereses de España. Y ahora, en Extremadura, Vox tiene la oportunidad de demostrar que esa decisión fue acertada, que sus votantes valoran la coherencia, que premian la firmeza, que rechazan a los políticos que cambian de opinión según sople el viento. Los sondeos sugieren que Vox podría mejorar sus resultados respecto a las elecciones de 2023. No sabemos si será suficiente para condicionar el gobierno de la región, pero sin duda será un termómetro importante para medir la temperatura política de España. Porque, y esto es fundamental entenderlo, lo que pasa en Extremadura no se queda en Extremadura. Estas elecciones son un ensayo general para lo que puede ocurrir en las próximas elecciones generales. Son un test para ver si el discurso de Vox sigue conectando con la gente,
Si su estrategia de confrontación total con el bipartidismo da frutos, si los votantes del Partido Popular están dispuestos a pasarse a Vox o si, por el contrario, prefieren la moderación de Feijóo. Y también es un test para el Partido Socialista, porque Extremadura es su feudo, su bastión. Si aquí pierde poder, si Vox consigue arrebatarle votos, si el PP logra formar gobierno aunque sea en coalición, entonces el golpe sería tremendo para Pedro Sánchez, porque demostraría que ni siquiera en sus territorios tradicionales está a salvo, que la crisis de corrupción que le rodea está pasando factura, que los españoles empiezan a creer que hay que pasar página. Abascal lo dejó claro en su discurso. Dijo que lo peor de Sánchez está por llegar, que cada día hay nuevas revelaciones, nuevos escándalos, nuevas vergüenzas, y que los españoles no pueden esperar 2 años más hasta las próximas elecciones generales, que hace falta una moción de censura ahora, que hace falta devolver la voz al pueblo, que hace falta limpiar España de la corrupción que la asfixia. Pero seamos realistas. Una moción de censura necesita apoyos suficientes para prosperar, y ahora mismo, con la fragmentación del Congreso, es prácticamente imposible. Ni siquiera sumando PP y Vox se alcanzaría la mayoría necesaria. Harían falta los votos de otros partidos y ninguno de los socios actuales de Sánchez va a apoyar una moción que lo derroque. Así que, en cierto modo, el llamamiento de Abascal a una moción de censura es más simbólico que real. Es una forma de mantener la presión, de señalar al PP como cobarde por no intentarlo, de presentarse como el único partido que está dispuesto a ir hasta el final. Y esto nos lleva al verdadero dilema de Vox. ¿Es un partido de gobierno o un partido de protesta? ¿Quiere gestionar instituciones o prefiere quedarse en la oposición denunciando al sistema? Porque hay una tensión evidente en su estrategia. Por un lado, han participado en gobiernos autonómicos, han tenido consejeros, han gestionado políticas públicas. Pero por otro lado, su discurso es profundamente antisistema, de ruptura, de confrontación total. Y esas dos cosas no siempre son compatibles. Abascal, en su discurso, intentó resolver esa contradicción diciendo que Vox abandonó los gobiernos autonómicos precisamente por coherencia, por no traicionar a sus votantes, que prefirieron el sacrificio de dejar el poder antes que aceptar políticas que consideraban inaceptables. Y que esa decisión, lejos de debilitarles, les ha fortalecido porque ha demostrado que Vox es diferente, que no se vende, que no negocia sus principios. Veremos si los votantes extremeños compran ese relato. Veremos si el próximo 21 de diciembre Vox consigue el resultado que espera. Veremos si Óscar Fernández, el candidato regional de Vox, logra posicionarse como una alternativa creíble para presidir la Junta de Extremadura. Veremos si el Partido Popular de María Guardiola consigue gobernar en solitario o si necesitará apoyos. Veremos si el PSOE logra mantenerse en el poder o si finalmente pierde una región que ha gobernado durante décadas. Lo que es seguro es que estas elecciones van a ser intensas, polarizadas, llenas de acusaciones y contraacusaciones. Que vamos a escuchar mucho sobre corrupción, sobre inmigración, sobre el futuro de España. Que los mítines de Vox van a seguir siendo multitudinarios y vocingleros. Que Abascal va a seguir recorriendo los pueblos de Extremadura con su mensaje de ruptura y cambio. Y que gane quien gane, España va a seguir siendo un país profundamente dividido, con visiones radicalmente opuestas sobre qué modelo de país queremos construir. Porque eso es, al final, de lo que estamos hablando. De dos visiones de España que parecen irreconciliables. Una España abierta, plural, diversa, europea, progresista, que acepta la inmigración como una realidad inevitable y que busca integrarla. Y otra España centralista, tradicional, católica, soberanista, que ve en la inmigración una amenaza y que quiere defender una identidad española que considera en peligro. Entre esas dos Españas se juega el futuro de este país. Y Extremadura, este diciembre, va a ser uno más de los campos de batalla de esa guerra cultural y política que define nuestro tiempo. Así que estaremos muy atentos a lo que pase en Villanueva de la Serena, en Badajoz, en Cáceres, en toda Extremadura. Porque lo que allí ocurra nos dirá mucho sobre hacia dónde va España. Nos dirá si el discurso de Vox sigue ganando fuerza o si empieza a tocar techo. Nos dirá si el Partido Popular es capaz de recuperar a esos votantes descontentos. Los pierde definitivamente. Nos dirá si el Partido Socialista puede resistir el vendaval de escándalos que le rodea o si finalmente se derrumba. Son tiempos apasionantes, amigos. Tiempos de cambio, de incertidumbre, de transformación. Y nosotros estaremos aquí para contároslo todo, para analizarlo, para intentar entender qué está pasando en este país tan complejo y fascinante que es España. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.